Bueno, estamos de regreso con una sección que a mí particularmente me encanta, no solo porque veo a Claudia Castaños aquí todos los jueves, sino porque caramba, uno tiene que conocer a qué tiene derecho y para eso está nuestro enfoque legal. Buenos días, Claudia. Gracias, Mari, pero yo creo que eso fue una payola sentimental. Sí, yo sé, ¿qué puedo hacer? Pero es verdad. Sí, y además el tema que tenemos hoy va a ser muy interesante. Quiero recordarle, antes de que comiences, a nuestros televidentes que pueden llamar. Ustedes deben interactuar con nosotros, plantéennos sus preguntas, porque así pues lograremos desarrollar la sección de manera más ágil y más útil para todos ustedes. Les voy a recordar los teléfonos que tenemos aquí, los ven en pantalla, 809-683-8785 y 809-683-8786 y también a través de nuestras redes sociales. Claudia, cuéntanos del mundo de los alquileres. Esa caja de Pandora. Ay, sí, todo el mundo ha tenido algún problema alguna vez. Mira, quería que habláramos de esto porque por ese tema de la vivienda en Enfoque Matinal lo hemos tratado varias veces, el déficit de viviendas que tiene nuestro país y un alto porcentaje de la población dominicana no tiene vivienda propia y por lo tanto tiene que arrendar, alquilar una vivienda o tal vez un local comercial también. Miren, en nuestro país hay mucho desconocimiento formal sobre la materia porque las leyes que la rigen son muy viejas. La última modificación incluso fue del año 1988. Un arrendamiento... Y ha cambiado mucho la forma de vivir en un condominio después de eso. No solamente la forma de vivir en un condominio, sino las condiciones de República Dominicana, María, evidentemente no son las mismas. Tenemos más cantidad de personas, más cantidad... Más vehículos. Más carro, más tipo de vivienda. No podemos pensar en una vivienda solamente como si fuera una casa muy bonita con un patio. Hay que pensar en las habitaciones. Eso está en extinción. Hay que pensar en las mejoras que se alquilan, hay que pensar en los edificios formalmente constituidos y en las casas que la gente remodela y alquila también. Claro, cuando uno va a alquilar, ¿cuáles son elementos clave que debemos tener en cuenta a la hora de firmar un contrato? ¿Qué debemos buscar? Mira, lo primero es estarle alquilando a la persona correcta. ¿A qué me refiero con esto? A que le estemos alquilando a la persona que sea el propietario del inmueble o una persona que tenga la delegación de administrar ese inmueble, que esté apoderado debidamente para administrar ese inmueble, porque en muchas ocasiones se han visto casos de personas que han alquilado a quienes no estaban autorizados para ello. Número 2. Qué lío. Tener conocimiento. ¿Cómo uno verifica eso, Claudia, antes de irnos al número 2? Hay que pedir una constancia o una copia del certificado de título de la propiedad o del poder que tiene la persona para gestionar ese arrendamiento. Y también, María Isabel, en el contrato verificar todo lo que tenga que ver con los servicios, la luz, qué le corresponde al inquilino, qué le corresponde al propietario, porque a veces la gente se emociona en la urgencia, en la necesidad de mudarse, en la necesidad de comenzar a remodelar, en la necesidad de ocupar ya ese inmueble y le da importancia a esos detalles después cuando tiene los problemas arriba. Claro. Ejemplo, hay gente que me ha llamado porque alquila inmuebles y después se da cuenta que el inmueble no tiene acceso a servicio de agua, que nunca ha tenido instalación de agua, que tiene que pegarse de una manguera que tiene el vecino, o que tiene que hacer un pozo porque la casa no tiene ni siquiera cisterna. Increíble. Ese tipo de detalle la gente tiene que tenerla pendiente. Un aspecto muy importante, María Isabel, es el tema de los depósitos. Okay. Esos famosos depósitos que dice la ley que son 3 obligatorios, 2. La ley habla de 2, pero la gente siempre te lo disfrazan de alquiler adelantado. Es que la gente ha hecho un rejuego de 2 meses de depósito y un mes de alquiler por adelantado, que eso se estila. Sin embargo, ese mes de alquiler por adelantado, o le dicen comisión normalmente, se usa para esto, para pagarle al corredor, pero el inquilino no lo pierde porque se le aplica un mes por adelantado. ¿Qué pasa con los depósitos? La ley especifica que los depósitos deben ser evidentemente depositados en el departamento de alquiler del Banco Agrícola de cada municipio. Todos los bancos agrícolas de la República Dominicana, o sea, todas las sucursales, tienen un departamento de alquiler. ¿Y quién debe depositarlo? Porque normalmente lo que uno hace, yo te voy a alquilar a ti y yo te doy a ti esos 3 depósitos y tú eres la que te encarga de llevarlo al banco. Evidentemente, el arrendatario debe, para registrar su contrato de alquiler, la ley lo obliga a que esos 2 depósitos los consigne y quedan ahí durante todo el alquiler y se le devuelven al inquilino al final de ese alquiler, siempre y cuando el inmueble no tenga daños, no tenga asuntos que arreglar o que sanear
que haya dejado el inquilino, por ejemplo, deudas que haya dejado de servicios, destrucciones en aspectos importantes del inmueble. ¿Y qué te dan de comprobante en el Banco Agrícola cuando tú haces esa consignación de fondos? Te dan un certificado del mismo banco que tiene el concepto, que tiene la fecha y tiene los datos del contrato. Claudia, mucha gente entiende, y casi todo el mundo está en posición de inquilino, que la ley favorece mucho al inquilino, pero que el propietario tiene muchos problemas cuando hay alguna dificultad y necesita recuperar su inmueble y terminar ese alquiler. Muchas personas que he conocido incluso han perdido la propiedad en litis por haber manejado mal el caso de una relación con inquilino que quería terminar. Precisamente por eso al principio de la sección, María Isabel, te dije que la legislación es sumamente atrasada, porque un proceso de desalojo a un inquilino por falta de pago no es tan largo. Sin embargo, se puede extender en el tiempo. Sin embargo, un proceso de desalojo regular te puede tardar incluso hasta 5 y 6 años. Sí, tal vez tú necesitas vivir ahí. Y un costo increíble, es caro, es sumamente caro y lleva a las instancias de un caso civil normal. Entonces esto hace que se desgaste en el tiempo la posibilidad de ese propietario de ese inmueble tener acceso a su propiedad. Y hay casos en los cuales es más complicado porque no solamente se trata a veces de inquilinos, sino también de ocupantes ilegales. Por ejemplo, tú alquilaste un local comercial, pero ese local comercial de manera unilateral lo subdividieron y lo fueron rentando. Y eso se llenó de personas que no tienen ningún vínculo con tu contrato de alquiler como propietario. ¿Y qué puede hacer un propietario? Entonces eso complica. Someterse a ese largo proceso. Eso complica los procesos judiciales y destruye el inmueble. Sin embargo, el propietario tiene que continuar pagando impuestos por ese inmueble. Es por esto que evidentemente esa legislación, María Isabel, hay que modificarla para actualizarla, sobre todo porque la diferencia de la tipificación de viviendas en nuestro país es importante. Tenemos torres, tenemos piezas, tenemos mejoras, tenemos casitas, tenemos locales comerciales en plazas supermodernas que prácticamente tienen sus propias leyes internas, que lo han tenido que hacer para protegerse. Claro. Tenemos gente que remodela una casa haciendo varios apartamentos y dirige eso como le dé la gana. Entonces, por eso la legislación tiene que ser más específica. En cuanto al tema que te comentaba de los depósitos, ¿por qué es importante consignar estos depósitos en el Banco Agrícola? Porque así se registra el contrato de alquiler. Si no se registra ese contrato de alquiler, tú no puedes iniciar ningún proceso de desalojo. Y cuando lo quieras hacer, pasado un tiempo importante, tienes que pagar una penalidad. ¿Qué otros pasos a tomar en cuenta tomando como referencia la mayor cantidad de conflictos, por dónde anda, cuáles son los temas que podrían traerte inconvenientes? Vamos primero a tomar una llamada que ya tenemos en el aire y seguimos con esa pregunta. Buenos días, su comentario, pregunta y su nombre, por favor. Sí, buenos días. Buen día. Mi nombre es Rodolfo Acosta. Bueno, quiero saber, básicamente... ¿Aló? Sí, Rodolfo, le escuchamos. Ok. Básicamente sobre una persona cuando pasa de alrededor de 15, 20 años en una vivienda, ¿cuál es la condición de esa persona cuando se le solicita desalojar el inmueble? O sea, ha sido inquilino por 15 o 20 años y le dice, mire, ya tenemos que terminar este contrato. Mira, sí. hay personas... ¿Tiene derecho adquirido o algo? Hay una leyenda urbana en República Dominicana y la gente tiene que sacarse esa idea de la cabeza. Usted puede ser inquilino hasta por 50 años y usted es un inquilino. Esa es su categoría, esa es su posición en relación a ese inmueble. Usted no es propietario, usted no tiene derechos de propiedad por ese tiempo tan extenso que haya sido inquilino. Y esto, María Isabel, es una idea no solamente errada, sino que ha generado muchos conflictos en las relaciones de alquileres en nuestro país, porque el que ha sido inquilino por muchos años entiende que tiene algún tipo de derecho de propiedad sobre el inmueble que le ha dado esa cantidad de años que tiene ahí. Claro, eso no se deriva de las personas que ocupan tierras,
que a lo mejor no está muy clara la propiedad y ya tienen una generación viviendo allí y usualmente el Estado lo que hace es que regulariza esa situación. En ese tipo de casos, yo creo que por ahí aplica. Es que puede venir la confusión. Sin embargo, en alquileres privados que no tienen ningún tipo de vinculación con inmuebles del Estado Dominicano, existe esa creencia y esto ha generado no solamente conflictos, sino que se resiste el inquilino a irse, a entender que se debe ir, incluso teniendo sentencia de desalojo, y siempre, en la mayoría de los casos, exigir que se le pague una indemnización porque debe desocupar ese inmueble. Oye, bueno, Claudia, te decía antes de la llamada, normalmente cuáles son los puntos que generan conflicto en la relación entre propietarios e inquilinos y qué debemos tener en cuenta para evitarlos. El tema del qué le toca al propietario y qué le toca al inquilino, sobre todo en los propietarios que no se ocupan del mantenimiento del inmueble. Una cosa es el mantenimiento de uso regular que tiene una vivienda, el cambio de asuntos de plomería, el cambio de bombillos, el cambio de picaportes, pero otra cosa son esas reparaciones estructurales que le corresponden al propietario. A esto me refiero con arreglo de filtraciones profundas, arreglo de tuberías que tienen desperfectos, a temas de vicios de construcción, que ya esas son reparaciones de la estructura del inmueble mayores que no le corresponden al inquilino. Claudia, tenemos otra llamada, vamos a tomarla a ver cuál es la inquietud de nuestro televidente. Buenos días, su pregunta o su comentario, por favor. Se fue esa llamada. Muchas veces la gente se pregunta, oye, esto no tiene verjas, ¿se la tengo que poner yo, la tiene que poner el propietario? Vamos a modificar el balcón. Para hacer modificaciones, ¿qué tipo de acuerdo uno tiene que tener? Eso se establece en el contrato de alquiler. Normalmente las mejoras le quedan al inmueble si las partes no han pautado lo contrario. Tú puedes hacerle mejoras importantes y si tú no lo pautaste con el propietario, que esos montos se te devuelvan al final, le quedan a la mejora. Eso es al inmueble. Esos son uno de los aspectos que también han tenido problemas. Gente que a veces alquila... Que tienen 20 años ahí, le han hecho de todo. Claro, o gente que alquila locales y le hace remodelaciones importantes, o inmuebles o viviendas también, y le hace remodelaciones a la parte estructural, la pone bellísima la casa, pero al final no es de su propiedad y si no lo pautó anteriormente con el propietario, lamentablemente esa mejora queda ahí y usted perdió esos fondos. Claudia, ¿alguna recomendación final antes de despedirnos? Señores, como siempre, no, lo importante de esta sección no es solamente que usted tenga la teoría y los artículos que dice la ley, sino también que usted se asesore antes de tomar cualquier decisión, antes de invertir en un alquiler, sea para su casa, sea para un local, sea para mudar a su mamá en algún sitio, sea para vivir usted. Tengan muchísimo cuidado a la hora de a quién ustedes le hacen ese alquiler. Fíjense a quién le están arrendando, si es la persona apoderada, si es la persona que tiene calidad para hacer ese alquiler. Y busquen muchas opciones, no se vaya siempre por la primera. Y todo claro. Les recomiendo que vayan a un artículo importante que tiene en su página Proconsumidor, que ahí le tiene un resumen que usted lo puede imprimir en ese momento donde usted va a salir a buscar inmueble, a cerrar ese contrato de alquiler, de lo que no se le puede olvidar. Va y se le olvida esta sección. No creo que se les olvide, Claudia. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir estas informaciones con nosotros. Debemos irnos a una breve pausa. Y nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, en otro Enfoque Legal, y nos vamos a una pausa. Se me olvidó que eras tú que tenías que dar la pausa.